Buenos días, queridos alumnos. Iniciamos una nueva semana, tercer tema que vamos a trabajar desde el lunes hasta el día viernes. Un tema muy importante. Seguimos un poco trabajando la parte del aprender a conocernos, a respetarnos, a valorarnos tal como somos personas, como seres humanos. Y el tema es aprendo a conocerme. Este tema de aprendo a conocerme está enfocado en la competencia construye su identidad. Como capacidad tenemos reflexiona y argumenta éticamente. El desempeño explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las que estén presentes los criterios para mejorar su comportamiento. Tiene como propósito que el estudiante aprenda a conocerse, valorarse, respetarse y a ser diferente por su conciencia que tiene de sí mismo o de sí misma. Esto implica saber qué se siente y se piensa, cómo razona y cómo se relaciona consigo mismo y con los demás. Dentro de ello, se ha planteado una cierta introducción, queridos estudiantes. El aprendo a conocerme está marcado en que la persona se diferencia por la conciencia que tiene cada uno de sí mismo o de sí misma. Ser consciente de sí implica saber qué se siente y qué se piensa, cómo se razona como persona y se relaciona uno con los demás. Esto le brinda al ser humano confianza y cierto grado de libertad para desenvolverse en su medio social. Aprender a conocernos nos permite fijarnos metas y orientar nuestra vida hacia ellas, evitando que otras circunstancias ajenas a nuestra voluntad definan lo que seremos en el futuro. Queridos alumnos, ya en los anteriores temas les decía, una persona aprende a ser consciente de sí mismo, aprende a tomar decisiones cuando tiene en cuenta tres aspectos importantes que nos llevan a saber tomar buenas decisiones. Y para ello, un aspecto importante que debemos tener en cuenta que es la autonomía. Una persona autónoma es una persona que siempre va a partir las cosas, lo que quiere y lo que hace de ella misma, no del otro, no de la otra persona. Otro segundo paso es la libertad. Actuar con libertad es saber que todo tiene un límite. Pasarnos de ese límite y ya no estamos actuando con libertad. Y el tercer paso es la responsabilidad. Ojos, una persona responsable es consciente. Por eso decimos que ser libre es ser responsable. Y ser responsable es ser consciente. Cuando uno es consciente, cuando asume, cuando reconoce lo que es y lo que hace y lo que quiere ser cada día con su vida, sin mirar la otra persona lo que hace, ¿no? Lo que hace, la forma como se viste, cómo se comporta, sino buscando ser cada día mejor con uno mismo. Queridos alumnos, este tema, Aprendo a conocerme, empezamos desarrollando una primera actividad que les invito a leer y analizar el texto Inteligencia Emocional. ¿Y qué lograrás? Y al mismo tiempo, a partir de este aspecto importante de la inteligencia emocional, les pido desarrollar ciertas preguntas planteadas. Preguntas que al final tienen que ver mucho con nosotros mismos. Esta primera actividad lo vamos a encontrar en el libro de actividades media que está en la plataforma. Otra segunda actividad también está en el libro media de actividades de la plataforma, que les invito a mirar el video, diferencias generacionales. Qué importante, pero también preocupante es saber convivir con nuestras generaciones, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros tíos, las personas ya mayores, con otros pensamientos. Y a veces eso tiene mucho que ver también con el crecimiento de nuestra madurez. Eso mucho tiene que ver con los conflictos que empiezan a generarse en nuestra vida. Otro punto importante, otra actividad importante que les invito es a leer y analizar el texto Aprendo a conocerme, que tiene que ver con el autoconcepto, componentes del autoconcepto y la autoestima. Dentro de ello también está la identidad personal. Ya hablábamos algún momento que cuando hablamos de la identidad personal se refiere a qué? A que seamos conscientes de uno mismo. ¿Qué es la identidad? Es una autodefinición consciente de lo que soy como persona y lo que quiero ser, lo que busco, a dónde quiero llegar con mi propia vida. Después de leer estas dos páginas, estos dos momentos del tema, hay tres actividades que desarrollar. La quinta actividad les invito a analizar el texto, la inteligencia emocional, componentes de la inteligencia emocional, y la ansiedad y la ira, manejo de la ansiedad y la ira,
Y al mismo tiempo, después de leer, de analizar, de reflexionar el tema, les invito a desarrollar 4 preguntas referido a lo que ustedes tienen que leer. Queridos alumnos, una sexta actividad es que les invito a leer el texto, una habilidad importante, la resolución de conflictos, diferencias generacionales y conflictos, ¿no? Es importante saber resolver nuestros conflictos a nivel personal y a nivel social. Cuando hablamos de la parte personal nos referimos a la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia intrapersonal tiene 4 pasos importantes, que es el autoconcepto, el autoconocimiento, la autoevaluación, ¿no? 4 pasos que al final nos deben llevar a ¿qué? A estar bien con nosotros mismos, a saber lo cuán importantes somos como personas, cada uno de nosotros. Y la otra inteligencia que es, y se refiere a la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se refiere a ¿qué? A cómo aprender a ser empáticos, asertivos, pero a la vez también resilientes, saber levantarnos frente a los problemas y situaciones que nos pueden presentar nuestra vida. Y para ello, después de trabajar todo eso, hay preguntas ahí que les invito también a desarrollar. Y por el último, como producto de este tema, les invito a elaborar una cruz categorial sobre la importancia de conocerse. Cuán importante es aprender a conocerse para saber lo que somos y lo que queremos ser y cómo queremos ser como persona. Nadie da lo que no tiene, sino parte por uno mismo. Y como pregunta de reflexión y evaluación les planteo al mismo tiempo también trabajar 4 preguntas. ¿Qué significa ser consciente de sí mismo? ¿Qué entiendes por autoestima? ¿Qué entiendes por identidad? ¿Para qué crees que te servirá el tema aprendido? Al mismo tiempo también les pido que comenten lo que has aprendido del tema. ¿Y para qué crees que te servirá en tu vida personal y familiar? Una última actividad es que te invito a leer y analizar un artículo importante que vamos a encontrar en el libro de texto. Es posible salir del estereotipo de adolescente y al mismo tiempo les invito a responder preguntas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estereotipos? A los diferentes modelos y situaciones que nos presenta el mundo de hoy, que muchas veces no todos esos modelos nos convienen. No tenemos que aprender a leer, a analizar qué nos conviene y qué es lo que nos conviene para crecer, para madurar como persona. Queridos alumnos, queridos estudiantes, toda esta actividad que vamos a trabajar toda esta semana está referido al libro de texto, al libro de actividades y al libro media de video que vamos a encontrar dentro de la plataforma y que tiene que ver con Santillana. Muy bien, queridos alumnos, nos estaremos encontrando la próxima semana con otro tema diferente. Muchas gracias.